Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, este es un video distinto. Estoy acá adentro de casa. ¿Por qué no estoy saliendo a la montaña? Bueno, hace 15 días me quebré el peroné y tuve una operación, todo. Ahora les voy a contar cómo fue y cómo me estoy recuperando y todo y por qué me parece importante hacer este video. Así que les voy contando un poco. El sábado 3 de junio, así como siempre, ¿viste? Salí a la montaña, fui a Laguna Esmeralda. Yo el último video que había hecho era uno en el Cerro Cortés, que habíamos ido a ver el amanecer. Y esta vez también le di ir a ver el amanecer a Laguna Esmeralda desde lo que es el valle de Laguna Esmeralda, ahí antes de llegar. Y fuimos, y la verdad que estaba bueno el camino, había un poco de barro, muy poco hielo, prácticamente no había hielo. Fuimos, estuvimos ahí todo, y después, en un momento que llegamos a la laguna, yo siempre ando con los crampones, de hecho los muestro en el último video, pero esta vez no me los había puesto porque no hacía falta. La verdad que no estaba el piso totalmente lleno de hielo como para que haga falta, y en un momento llegamos a la laguna y se me fue el pie derecho y siento un golpe en el pie. Y yo sentí, lo primero que dije yo es me quebré. Pero en realidad no sabía, yo no estaba seguro porque en realidad es la primera vez en mi vida que me quiebro, entonces yo no sabía cuál era el dolor de una quebradura de hueso. Sí había escuchado un ruido y yo digo, bueno, esto debe ser quebradura. Estaba con David, que siempre filmamos los videos, todo. Me siento, tomo un poco de agua, me paro y camino rengueando, pero camino bien. Entonces le digo, no, mira, no debo estar quebrado, debe ser un esguince, debe ser algo grave, debe ser algo importante, pero la verdad que no me impide volver caminando. De hecho, Laguna Esmeralda es un sendero que yo he hecho más de 50 veces, así que digo, no, no me voy a hacer problema en volver caminando. Tardamos 2 horas de vuelta. Y es un sendero que por lo general se tarda 1 hora y media, tardamos 2 horas. Yo en realidad descartaba el tema de la quebradura porque, primero porque no era mucho dolor y segundo porque yo he tenido desgarros y los desgarros me habían dolido muchísimo más que esto. Entonces, por una cuestión, y pensé que con una persona con una fractura no podía caminar. Así que bueno, llego, puedo manejar el auto, voy hasta la clínica, me toman una placa. De ahí no había un traumatólogo en la clínica, no se dan cuenta de que estaba quebrado. Igual eso no fue problema porque me dicen el lunes a primera hora andate a ver el traumatólogo. Bueno, listo. No hay problema porque yo sabía que algo raro había, así que no me moví por 2 días. Fui, me vio el traumatólogo. El mismo lunes decidieron la operación que se hizo el martes 13 de junio, es decir, 10 días después exacto. El día 7 me hicieron todos los prequirúrgicos, todo, y me operaron el peroné con 3 o 4 placas, con unos tornillos y un montón de cosas. Ahora estoy en muletas y con una bota, así que voy a tener que hacer la recuperación. Se va a terminar todo el tema de los videos de montaña, por lo menos en lo que es este invierno. No voy a poder hacer videos de montaña, así que eso lo voy a tener que dejar. Todo lo que tenía pensado hacer de esquí de fondo, por ahí algo de esquí de travesía, volver a hacer el ojo del albino y todo, lo voy a tener que dejar o para otro invierno o ver para cuándo, porque la verdad que el tema de haberme fracturado cambia todo el tema de los videos. Le cuento un poco a la gente que no ha visto mis videos o por ahí de la gente que me sigue en los videos. Yo tengo más de 100 videos todos de trekking, de montaña en Patagonia, de trekking relativamente simples, tampoco son trekking muy complicados ni trekking súper, más que nada senderismo, y que a mí me gusta mostrar mucho. Por eso el tema de haberme fracturado me va a dificultar muchísimo volver. Por ahí tenga que hacer otras cosas como hacer senderos más en plano, andar un poco más, no sé, hacer por ahí videos de bicicleta. Vamos a ver cómo es la recuperación y todo, porque tengo para 2, 3 meses y quizás más. No es joda una fractura de un hueso importante como el peroné y en el pie derecho. Así que
cómo siguen los videos del canal de YouTube, voy a tener que verlo. Bueno, como les decía, yo siempre tomo las precauciones, más cuando puede haber hielo. En este caso no había mucho hielo, no había nada de hielo. Fue un planchón de hielo de esos que se camuflan con la arena de la playita, de la laguna, porque ni siquiera me rompí en el sendero. El sendero no tenía nada de hielo ese día. Es increíble porque una semana antes tenía muchísimo hielo, yo lo había hecho Esmeralda, y una semana después no tenía, y hoy bueno, ya directamente tiene hielo, nieve y todo. Pero hay que tener muchísimo cuidado, siempre los crampones son importantísimos. Así que eso siempre hay que tener. Si tuve que haber llamado a la comisión de auxilio o rescate, la verdad que yo estaba convencido de que no tenía una quebradura y yo podía caminar y me dolía muy poco. Esa es la realidad. Yo por eso volví caminando. Quizás no fue lo mejor, quizás no era lo indicado, pero yo no tenía un dolor que me impedía caminar. Yo pude caminar esos 5 kilómetros que ya los conozco, pude manejar hasta la clínica y pude moverme. Obviamente ahora estoy con muletas y no estoy pisando ni nada porque ya estoy operado. Hago este video porque me parece importante contarle a un montón de gente que me sigue, que no es muchísima gente, pero bueno, yo tengo 4.000 seguidores, 4.500, y hay un montón de gente que me escribe, qué sé yo, no soy un gran youtuber como los youtubers españoles, no sé, Portillo, Clavero, los de acá de Argentina, Pablito o algunos de esos. Yo me gusta hacer videos, disfruto haciendo videos, hace 3 años que hago videos. Y me ha pasado que acá en los senderos de Ushuaia me cruzo con gente que me dice, vos haces los videos, sí, o gente que me escribe y que me dice, no, yo planifiqué los senderos en base a los videos y qué sé yo. Entonces, por eso a mí me gusta y me parece importante contar lo que me pasó y cómo va a cambiar el canal y los videos que vengo haciendo de ahora en más. Me ha pasado también gente que por ahí me escribe y me dice que quiere ir a caminar conmigo. Hemos salido a caminar por ahí con una pareja de Uruguay, la otra vez fuimos y nos encontramos con otros chicos que también veían mis videos y fuimos a los miradores del Martial. También Carlos, que era un seguidor que me invitó a comer cordero a Tierra Mayor. Así que bueno, hay una serie de gente que sigue los videos y que a mí me encanta eso. Así que bueno, también para contar un poco de por qué no estaba subiendo videos. De hecho, el último video que subí es uno de noviembre de Villa Langostura, que me habían quedado viejo el video, y digo, bueno, lo voy a subir porque no tengo nada para subir. Y lamentablemente todo este invierno no voy a poder subir videos, capaz hacer un video explicativo. A mí me sirve mucho que comenten los videos, que los compartan, que compartan este video también. La verdad que está buenísimo. Hay, creo que más de 100 videos, incluso están todos traducidos y todo, de un montón de senderos. Yo creo que más o menos de lo que es Tierra del Fuego está el 90% de los senderos de Tierra del Fuego, al menos de los que se hacen en el día. Están todos en el canal de YouTube y algunos están hechos 2 o 3 veces en distintas estaciones y todo. Y todo ese laburo me gustaría que la gente que me sigue lo vaya compartiendo, lo sigan compartiendo, porque voy a estar un tiempo sin poder hacer videos en el terreno, sin poder hacer videos en la montaña, ¿no? Por un par de meses que voy a estar parado. Después, bueno, voy a tener que filmar todo lo que es la recuperación y todo eso, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. También tengo para hacer, si puedo, por ahí algo de Twitch, que tengo un canal de Twitch, pero tampoco lo tengo muy desarrollado. También se pueden hacer vivos de YouTube. Eso me pueden decir, y por Instagram también, que tienen ganas de hablar o de charlar sobre el tema de la montaña y eso. Siguiendo un poco con el tema de las cosas de seguridad, es muy importante. A mí, bueno, esto me pasó acá en Argentina, pero también cuando se viaja es muy importante el tema del seguro de viajero y ver un montón de cosas, porque todos estamos propensos a que nos pasen estas cosas. Es más, de hecho, no era algo que yo piense, a mí no me va a pasar. Yo siempre pienso que algo en la montaña me puede pasar. De hecho, por eso
tengo radio, por eso llevo la manta térmica, por eso llevo un montón de elementos de seguridad y siempre voy pensando las cosas que pueden pasar y no pasar, llevar la linterna aunque sea verano y el día acá dura 20 horas, igual se lleva linterna, igual se lleva manta térmica, por más que no haya nieve en el pronóstico, por más que no haya temperatura bajo cero, siempre la precaución ante todo. De hecho, en ese momento nosotros teníamos la radio para poder llamar si llamamos a alguien, pero bueno, por el hecho de que no me sentía tan mal fue que decidí volverme caminando. Bueno, este fue más o menos el resumen de lo que pasó hace 15 días. Muchísimas gracias por ver el video. Nuevamente les repito que compartan el video, compartan mis videos, muéstrenlo, suscríbanse. Para mí es muy importante y yo quiero seguir haciendo videos en la montaña, quiero seguir haciendo videos en el terreno, videos explicativos y todo ese tipo de videos que están buenos, que sé que a muchísima gente le gustan y le sirven. Así que nos estamos viendo en algún próximo video, no sé si explicativo, pero bueno, seguramente. Eso también puede ser, que me aporten ideas de algún video que quieran ver. También tengo, bueno, imágenes de videos viejos o algunas cosas, videos explicativos, videos que se pueden hacer en el Google Maps como los que ya he tenido. Así que me gustaría que este video lo comenten bastante, así bueno, queda el testimonio de la desgracia que tuve, pero que me parece que está bueno contarla y que nadie está exento de que pasen estas cosas y que siempre hay que tomar todas las precauciones. Muchísimas gracias por ver el video y nos estamos viendo.